Ganglio linfático. Antes de comenzar a describir el ganglio linfático, es importante que sepamos qué es la linfa y cómo se produce. Aunque en el tema de circulatorio, específicamente en el video que trata sobre el sistema vascular linfático, se habla con más detalle, aquí daremos una breve explicación. En este esquema tenemos una arteria y una vena. Entre ellas dos están los capilares. El extremo arterial de los capilares es el lugar donde se produce la salida del líquido de la sangre. Como ésta viene empujada por el corazón, el líquido sale a presión, lo que hace que salga mucho líquido al espacio intersticial. Este líquido, cuando está en el espacio intersticial, se llama líquido intersticial o tisular. Cuando lleva los nutrientes y el oxígeno a la célula y ésta le devuelve el dióxido de carbono y los desechos, ese líquido tisular se dirige hacia el extremo venoso de los capilares para introducirse de nuevo al sistema circulatorio. Pero cuando va a introducirse a este extremo, no cuenta con la presión ejercida por el corazón que contaba al salir del extremo arterial. Eso da como resultado que salga mucho más líquido por el capilar arterial que el que entra por el extremo venoso del capilar, lo que produce un exceso o una acumulación de líquido tisular o intersticial en el tejido. Este líquido es drenado por los capilares linfáticos, que son estos verdes que tenemos aquí, que comienzan en extremo ciego, como se puede visualizar, y tienen paredes mucho más permeables, lo que permite que el líquido entre con mucha más facilidad que en el capilar sanguíneo. Cuando el líquido intersticial o tisular cae dentro de los vasos linfáticos, es llamado linfa. Esta linfa es recogida en todo el cuerpo y es llevada de nuevo al sistema vascular sanguíneo. Los vasos linfáticos en su trayecto tienen intercaladas estas estructuras que son los ganglios linfáticos, que como vemos son más frecuentes en la región inguinal, en la región mesentérica, en la cadena prevertebral y en las axilas. Estos ganglios linfáticos sirven de filtro para que las macromoléculas extrañas y los microorganismos que pueden entrar más fácilmente a los capilares linfáticos no lleguen directamente al sistema vascular sanguíneo. Por eso, las funciones del ganglio son filtrar la linfa, producir linfocitos, agregar linfocitos a la linfa y producir anticuerpos. Los ganglios linfáticos son estructuras pequeñas encapsuladas que tienen forma de riñón o frijol, por lo que tienen una zona que es convexa y una zona cóncava. En la zona cóncava se encuentra el ilio, que es el lugar por donde entran y salen los vasos sanguíneos. Como es el único órgano linfático que está interpuesto entre los vasos linfáticos, es también el único órgano linfático que posee vasos linfáticos aferentes y eferentes, es decir, que entran linfa y que sacan linfa de él. Ambos tipos de vasos, tanto los aferentes como los eferentes, poseen válvulas. En el caso de los aferentes, las válvulas están con sus valvas dirigidas hacia el ganglio, es decir, que permiten solamente el flujo de linfa hacia el interior del ganglio, mientras que los eferentes poseen válvulas que solamente permiten la salida de linfa del ganglio linfático. Los vasos linfáticos eferentes se encuentran exclusivamente en el ilio, mientras que los vasos linfáticos aferentes se encuentran en la parte convexa del ganglio. La cápsula de este es de tejido conectivo denso y regular, y esta envía tabiques o trabéculas hacia su interior para dividirlo de manera incompleta. Estas trabéculas se continúan con el tejido conectivo reticular que forma parte del estroma. Entonces tenemos que el estroma está formado por la cápsula, las trabéculas y la red de tejido reticular, además de las células reticulares que se encuentran en relación con las fibras reticulares.
El parénquima del ganglio está separado en dos regiones, una región periférica que es llamada corteza y una región central que es llamada médula. La corteza se caracteriza por la presencia de los nódulos linfáticos o folículos linfáticos, que son estos que están representados aquí. Además de que está dividida de manera incompleta por las trabéculas de tejido conectivo, mientras que la médula se va a caracterizar porque el tejido linfático se dispone en cordones irregulares anastomóticos. La zona de transición entre la corteza y la médula, que es esta franja más o menos que tenemos por aquí, es llamada paracorteza. También se le denomina zona timodependiente ya que atrae a los linfocitos T. Como la función principal del ganglio es filtrar linfa, este tiene un sistema de conductos o senos por donde ésta transita desde que entra hasta que sale de él. Cuando la linfa entra por los vasos linfáticos aferentes, cae en este espacio que es llamado seno subcapsular, porque está inmediatamente por debajo de la cápsula del ganglio. También este seno es llamado seno marginal porque se encuentra en el margen o en la periferia del ganglio. A partir de este, la linfa fluye hacia los senos corticales, que son los espacios que se encuentran entre las trabéculas y el parénquima cortical. Por eso también se le llama senos paratrabeculares. Luego de esto, la linfa llega a los senos medulares, que son los espacios que se encuentran entre los cordones de la médula. De ahí la linfa pasa hacia los vasos linfáticos eferentes para salir del ganglio. En este trayecto de la linfa a través del ganglio, este la filtra, le agrega linfocitos y le agrega anticuerpos. En el proceso de filtración, ellos eliminan bacterias, hongos y todos los microorganismos que puedan ser dañinos para el organismo. En este esquema podemos ver un corte longitudinal del ganglio. Vemos su corteza, que es la zona periférica, y la médula, que es la zona central. Esta zona cóncava es el ilio, por donde entran y salen los vasos sanguíneos y por donde salen los vasos linfáticos eferentes. Por el resto de la cápsula del ganglio entran los vasos linfáticos aferentes. Esta zona es la paracorteza, que es la zona transicional entre la corteza y la médula. Aquí podemos ver una trabécula que se desprende de la cápsula que se puede visualizar aquí, aunque no podemos ver muchas trabéculas, pero todas esas trabéculas dividen la corteza del ganglio en compartimientos y luego se ramifican para formar los cordones medulares. Aquí visualizamos claramente los nódulos linfáticos de la corteza. En este esquema podemos ver con más detalle la cápsula, los senos, la corteza, la médula y la paracorteza. Aquí tenemos la cápsula que se continúa con la trabécula, que como ya hemos dicho es de tejido conectivo denso y regular, y también se encuentran algunas fibras musculares lisas. Por fuera este se continúa con el tejido conectivo circundante y podemos ver aquí un vaso linfático aferente. Vemos las valvas de la válvula que se encuentran dirigidas hacia adentro del ganglio. Este es un vaso sanguíneo. Aquí tenemos la corteza, donde podemos visualizar un nódulo. Este es su centro germinal y esta es la corteza del nódulo. Por fuera, el nódulo está separado de la corteza por este espacio que es el seno marginal o subcapsular. Este se continúa con el seno cortical que está entre el tejido linfático de la corteza y la trabécula. Este a su vez se va a continuar con los senos medulares y estos van a salir todos por los vasos linfáticos eferentes en el ilio. Podemos visualizar aquí también que las trabéculas de tejido conectivo contienen dentro vasos sanguíneos, ya que estos van incluidos en ellas y se van ramificando a medida que ésta se va ramificando. Todos los vasos sanguíneos del ganglio entran a través del ilio. En este corte real podemos ver, aunque no con tanto detalles,
pero vemos la cápsula, el tejido conectivo circundante, vemos células de grasa, el seno subcapsular o marginal. Este es el seno cortical y este es el nódulo linfático. Esta es la corteza del nódulo linfático y este es el centro germinal o centro germinativo de Fleming. En este corte podemos ver con mayor detalle la composición de los senos del ganglio. Aquí vemos este espacio que es el seno, esta es la cápsula, esta es la trabécula y este es el tejido linfático. La pared del seno que da hacia la cápsula y la trabécula está tapizada por un epitelio plano simple que se le llama endotelio, mientras que la pared del seno que da hacia el tejido linfático es discontinua, ya que está formada por la red de fibras reticulares y las células reticulares. Esto permite que las células linfáticas puedan pasar fácilmente desde el tejido linfático hacia el seno y viceversa. El seno está atravesado por fibras reticulares y células reticulares, como podemos ver aquí, además de linfocitos y células plasmáticas. En este aumento que tenemos por aquí, que corresponde a esta zona, podemos ver parte de la trabécula y estas son las células reticulares. Estos núcleos que podemos ver aquí un poco más pálido corresponden a las células reticulares. Estas células son células linfáticas que son linfocitos y células plasmáticas. Las células reticulares son células estrelladas que junto con las fibras reticulares forman parte del estroma de sostén del ganglio. Estas células son de dos tipos. Hay un tipo de célula reticular que es menos diferenciada y hay otra que adquiere gran cantidad de citoplasma y se convierte en macrófago. Estos macrófagos son llamados células litorales. Cuando están unidos a las fibras reticulares se le llaman macrófagos fijos y cuando se separan de estas se le llaman macrófagos libres. Aquí podemos ver una célula reticular que se ha convertido en macrófago y en su citoplasma se puede visualizar lipofusina. Las células reticulares desempeñan un papel importante en las reacciones de defensa del cuerpo y en el metabolismo en general. En las reacciones de defensa su papel es la destrucción de bacterias invasoras, mientras que en el metabolismo en general eliminan el material resultante de la desintegración celular. Los centros germinales de los nódulos que están en el ganglio linfático, a diferencia de los que están en los nódulos linfáticos no encapsulados, tienen un tipo especializado de célula reticular llamado célula reticular dendrítica. Estas tienen largas prolongaciones citoplasmáticas que sirven como una extensa superficie para la unión de las inmunoglobulinas recién formadas. En este corte podemos visualizar la paracorteza. Esta zona hacia arriba representa la corteza, mientras que aquí tenemos la médula. La paracorteza es la zona transicional. En esta zona es donde se encuentran las vénulas postcapilares, ya que los vasos sanguíneos entran por el hilio del ganglio, estos se ramifican y forman plexos alrededor de los nódulos de la corteza y en la paracorteza es donde se forman las vénulas postcapilares, llamadas también vénulas endoteliales altas, ya que poseen un endotelio cuboide, como podemos ver aquí la amplificación de una vénula. Esta es la lámina basal y estas son las células endoteliales que, como vemos, no son planas como las demás células endoteliales del cuerpo, sino que son cuboideas. Estas células cuboideas atraen a los linfocitos T, es decir, los linfocitos que vienen del timo. Por eso es llamada zona timodependiente. Podemos visualizar muchas vénulas postcapilares con su endotelio cuboide. Vemos aquí los núcleos bien redondos de las células cuboideas. Aquí ya están formándose las venas y son vasos sanguíneos más anchos que siguen canalizándose hacia la médula para finalmente salir por la vena del ganglio linfático. Los linfocitos que se encuentran en esta zona son linfocitos T o linfocitos tímicos.
a diferencia de los linfocitos que se encuentran en los nódulos linfáticos de la corteza y en la médula. Los nódulos linfáticos del ganglio producen linfocitos B, que son también los linfocitos que encontramos en la médula. Estos linfocitos B activados producen las células plasmáticas. También podemos encontrar algunos linfocitos T en los nódulos linfáticos de la corteza y en la médula. Los linfocitos T salen de las vénulas postcapilares a través de ellas por diapédesis y llegan al tejido linfático, y este es el lugar donde se le añaden los linfocitos T a la linfa. Aquí podemos ver la médula. Como ya hemos dicho, el tejido linfático en la médula del ganglio se dispone en cordones, y entre ellos están los senos linfáticos, que son senos medulares, al igual que los senos corticales y subcapsulares están atravesados por fibras reticulares y células reticulares. Aquí vemos parte de las trabéculas, que son continuación de las trabéculas corticales que se ramifican en la médula. En este otro corte vemos también trabéculas y los cordones medulares, que como ya hemos dicho, las células que abundan son los linfocitos B y las células plasmáticas. Estos espacios son los senos medulares. En este corte vemos la médula de un ganglio linfático bronquial de un fumador. Sus macrófagos están cargados de polvo de carbón. Esto se le llama antracosis. Aquí vemos la parte del hilio. Esta es la parte interior del ganglio que corresponde a la médula. Podemos ver parte de los cordones medulares y las fibras reticulares. Esta es la cápsula de tejido conectivo denso regular, y esto ya es fuera del ganglio. Aquí vemos el origen de los vasos linfáticos eferentes. Vemos su válvula, que está formada por dos valvas que están dirigidas hacia afuera del ganglio, para permitir la salida de la linfa y no permitir la entrada o devolución de esta. Vemos aquí también otra válvula que forma parte de este vaso linfático eferente. Esta es una arteria, esta es una vena.